Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como sabéis, aquí volvemos a hablar del tema de los idiomas, cómo aprender idiomas y cómo mejorar nuestra práctica de estudio con los idiomas. Y hoy voy a dar consejos acerca de un asunto muy particular que creo que hay mucha gente que le puede preocupar, que es cómo mejorar nuestro estudio del idioma a través de la audición, que es un tema que puede ser polémico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a lo mejor piensa que de qué me sirve estar escuchando una hora las noticias en otro idioma, si yo no me entero de nada. ¿O qué me sirve ponerme la radio, por ejemplo? ¿Me sirve realmente ponerme la radio y estar 2 horas escuchando cosas si yo no entiendo nada? ¿Me conviene hacer este tipo de prácticas, sí o no, etcétera? Bueno, pues de esto todo voy a hablar ahora, así que no os lo perdáis. Lo primero que tenéis que hacer, si queréis, a ver, primero de todo, la audición es una disciplina que hay que trabajar sí o sí. O sea, eso no hay disputa. Tenéis que trabajarla sí o sí porque si no, no vais a hacer nunca ni a la fonética ni a los sonidos del idioma, ni tampoco al ritmo, la cadencia, el modo de hablar. Entonces es imprescindible que lo hagáis. ¿Conviene, por ejemplo, como he dicho, ponerse una hora a escuchar la radio en otro idioma a un nivel muy básico? Pues yo diría que también que sí, aunque igual no hace falta que se invierta una hora en eso diariamente, pero sí es verdad que puede ser muy útil. De nuevo, esto es solamente una parte de la práctica. O sea, he hablado antes en otros vídeos de la escritura, pondré aquí el vídeo de la escritura, que es una práctica magnífica, y la audición puede ser también una práctica magnífica. Entonces, hay varias tareas que se pueden hacer dentro de la audición, ¿vale? Hay bastantes cosas. Voy a empezar por la número 1. Lo primero que la manera ideal de trabajar es, primero, conoced bien vuestro nivel. Si no conocéis bien vuestro nivel, esto no sirve de nada. Entonces, lo primero es hacer escuchas que estén adaptadas a vuestro nivel, con el texto delante. De hecho, idealmente, yo, por ejemplo, cuando hago prácticas de audición, hago 3 cosas. Primero, escucho el audio sin texto. Segundo, escucho el audio otra vez y lo escucho con el texto delante en el idioma, para seguir lo que va diciendo. Y después lo escucho una tercera vez con la traducción si es necesaria. Es decir, si sé lo suficiente del idioma o para no necesitar una traducción, no uso la traducción en ningún caso. Si veo que me supera el texto, sí que uso también una traducción y lo escucho en total unas 3 veces. Entonces, esto sería como una parte de la tarea. O sea, esto es como la manera ideal de hacerlo. Después hago otra cosa que también os aconsejo, que es que hagáis eso de escuchar la radio, una película, serie de televisión, lo que sea. Hay mucha gente que le gusta usar canciones. Las canciones tienen una ventaja y es que las letras son públicas. Entonces uno puede consultar la letra en internet sin problema, y eso es una ventaja bastante grande porque uno puede tener la canción escuchando, puede escucharla y al mismo tiempo ver la letra. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la razón por la que a mí no me convence mucho usar canciones estudiando idiomas? A ver, la música, aunque sí es verdad que si nos gusta eh, puede ser muy positivo porque eso nos motiva a atender a lo que estamos escuchando. Claro, tú no hablas como cantas, y de hecho la música, dependiendo del tipo de música, etcétera, pues es muy probable que el ritmo natural del lenguaje se altere, o incluso la forma de expresarse, el orden de las palabras natural se altere para adaptarse a la música. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estás escuchando una canción y, claro, la canción fuerza a lo mejor sílabas, hace sílabas más largas para que concuerden con una determinada música, con un determinado sonido, con una determinada nota, hace que a lo mejor cambia palabras porque necesita forzar una rima, y entonces a lo mejor o cambia el orden de las palabras para hacer un efecto literario. Entonces, claro, es una manera que es un poco... a ver, puede ser positivo y no niego que puede ser útil, pero sí es verdad que yo no lo recomendaría, por lo menos en estadios iniciales.
En los estadios más iniciales, lo que más conviene es escuchar conversaciones más o menos adaptadas o textos adaptados en el idioma, con el texto, a ser posible, delante. Hay muchísimos idiomas que tienen literaturas adaptadas. En alemán, inglés y en francés hay muchísimos textos, en italiano también creo. Hay muchísimos textos que están adaptados, que son novelitas cortas, que se suelen comprar en librerías con su CD, y entonces tienes el texto, tienes incluso ejercicios y tienes el DVD para ponértelo y escucharlo todo. Entonces, eso es muy ideal. Eso es perfecto, de hecho, o sea, eso es como práctica ideal. Hay después otro, yo voy a dejar un link abajo con un enlace muy guay, porque para otros idiomas, por ejemplo, ¿qué pasa si lo que estáis estudiando es ruso? ¿Qué es lo que pasa si estáis estudiando, yo qué sé, pashto? ¿Qué es lo que pasa si estáis estudiando, yo qué sé, árabe? Pues son idiomas que no tienen ese nivel o sea, no tienen tanto material disponible. Y bueno, árabe y ruso son más o menos populares, pero por ejemplo, pashto, muy pocas cosas. Dialectos de árabe, hay poquísimas cosas de dialecto de árabe, que esto es, aprovecho aquí para hacer una llamada. Las personas, por favor, que se dedican a publicar libros de estas cosas y a hacer material, por favor, a ver cuándo hay materiales decentes para estudiar dialectos del árabe. Y lo mismo digo para dialectos de otros idiomas, porque no es muy difícil encontrar material para aprender provenzal, para aprender, por ejemplo, siciliano, para aprender corso. Es muy difícil encontrar materiales. Entonces, hago aquí un llamamiento, por favor, los editores de libros, que hagan materiales, que igual nada más que los compro yo, pero que, oye, que es también negocio. Entonces, volviendo al tema, que me pierdo una cosa tras otra. Las canciones no las recomendaría. Lo que recomendaría es, en cualquier caso, ponerse, por ejemplo, hemos dicho antes, textos adaptados, utilizar textos no adaptados, es decir, conversaciones normales, una película, por ejemplo, va de sobra. Tenéis una película y os ponéis la película en el idioma, y podéis hacerlo de varias maneras. Primero, si tenéis subtítulos, que normalmente si veis algo, yo que sé, en cualquier plataforma o con cualquier DVD suele tener subtítulos, pero subtítulos tanto en vuestro idioma como en el idioma nativo de la película. Es decir, si estáis viendo la peli en turco, tenéis que ver los subtítulos en español, o sea, veis una vez la película con los subtítulos en turco y otra con los subtítulos en español. El orden me da igual un poco. Si os queréis enterar, posiblemente igual primero ponedla en español y después la ponéis en turco cuando ya sepáis de qué va. ¿Vale? Entonces, y anotad, esto es súper importante, anotad lo que sí entendéis. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy viendo una escena y yo no tengo claro palabra por palabra lo que ha dicho, pero sí sé de qué va la escena, sí sé, por ejemplo, o estoy escuchándolo yo una película, la radio, por ejemplo, que yo me lo pongo mucho la radio, porque es muy fácil ahora mismo con el móvil, hay muchas apps para escuchar la radio por ahí, me pongo, yo sé, la radio en francés y me pongo con la radio en francés y anoto de lo que sí me entero. Es decir, si yo estoy escuchando la noticia y me entero que tal cosa ha pasado en París, pues eso lo pongo, y lo pongo por escrito. Importantísimo. Y de hecho anoto palabras, anoto a lo mejor ideas, las anoto en español, y sí anoto palabras siempre, las palabras que sí me entero. Si me entero de frases enteras, las anoto, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es verdad que, por ejemplo, si no, la radio no la puedes parar, la película sí, la película puedes anotar cosas, pararla, anotas y continúas, la radio no. Entonces, a lo mejor mientras escribes estás perdiendo el tiempo de que pueden salir más cosas, pero bueno, lo sustituyes echando más tiempo con la radio, da igual. ¿Vale? Esto, yo cuando me pongo a hacer estas cosas no suelo echar más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque es difícil a lo mejor mantener o retener la atención tanto tiempo de una manera tan intensa, porque claro, en una película no me importa verla entera, pero cuando estoy con la radio sí que lo hago por periodos, eso, de 20 minutos, una cosa así, 20 minutos, un cuarto de hora, a veces a lo mejor más, 25 minutos, media hora incluso, pero más de media hora nunca. ¿Por qué? Porque tú no puedes detener la radio siempre sigue, y es un ejercicio muy intenso porque no tienes la oportunidad de volver a escuchar. Lo que oigas en la radio no va a volver a salir nunca. Entonces, es un ejercicio de atención muy intenso. ¿Qué es lo que hago también? O sea, esto hemos dicho, esto es lo segundo. Y por último, lo tercero es escuchar la radio sin más. Si vais en bicicleta, si vais en autobús, es una práctica que podéis hacer en cualquier parte, porque al final con unos cascos podéis poneros a escuchar la radio donde sea.
Y entonces eso sí que lo dejo para largo. Y a lo mejor, yo qué sé, si estoy en un autobús, pues me tiro todo el autobús escuchando la radio, yo qué sé, el Al Jazeera en árabe, que tiene una app muy buena, pues me pongo el Al Jazeera y estoy con el Al Jazeera las 2 horas y pico de aquí a Atenas que tengo en autobús, estoy con el Al Jazeera o con lo que sea. Pregunta del millón. ¿Esto es útil? Es decir, escuchar 2 horas Al Jazeera si estás escuchando árabe, o yo qué sé, ponerte la RAI si estás escuchando italiano, te pones la RAI, que también la tengo ahí. Escuchar la RAI 2 horas en el autobús merece la pena. ¿Estás aprendiendo algo aunque no te enteres de mucho? Mi respuesta es sí. Y lo argumento. Primero porque hay que, o sea, en el idioma la fonética de los idiomas es muy diferente a la nuestra. Entonces, a lo mejor yo no me tiraría escuchando 2 horas italiano con la radio porque tampoco me hace falta. Porque la fonética del italiano puede ser relativamente parecida a la mía, pero sí que lo haría con árabe. Con árabe sí que a lo mejor me tiraría con árabe o con turco, que es un idioma que también tiene el ritmo del habla, la cadencia es diferente. Entonces sí que me tiraría yo a lo mejor perfectamente escuchando la radio pues 2 horas si hace falta. ¿Sirve de algo? Sí. Por eso, primero porque te enteras de cómo se habla. Cómo se habla. Hay personas que hablan más rápido, más despacio, y tú al final te tienes que adaptar. Y la única manera de adaptarse es sometiéndose constantemente a eso. Que puede parecer aparentemente que no estás haciendo nada y que estás escuchando sonidos que no entiendes. Pero no es así, porque realmente tú estás, o sea, tu cerebro está absorbiendo esos sonidos y está adaptando simultáneamente la lengua. De hecho, también podéis intentar incluso repetir palabras de vez en cuando. Si estáis escuchando la radio y escucháis alguna palabra, podéis intentar repetirla. Si entendéis frases enteras, podéis intentar decirlas intentando emular esa pronunciación. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos textos adaptados, de los que hemos hablado antes, en muchos textos adaptados, claro, las personas que hablan se adaptan también a la velocidad, etcétera. No son hablantes, no son textos de habla natural. Lo más natural que podéis escuchar, de nuevo, es la radio. O si estáis en un bar, o sea, si estáis en Italia, en Roma, y escucháis personas hablar, es un poco stalker, pero que es lo mejor. O sea, lo siento mucho por las personas allí que pierden su privacidad, pero es que es lo ideal, lo ideal. Lo ideal es escuchar a personas que no están adaptando su manera de hablar a vuestras aspiraciones en esta tercera fase. Es decir, esto es un ejercicio complementario a los otros dos. Esto no es un orden o una progresión. Incluso con personas que están a un nivel muy avanzado de un idioma, conviene continuar estas 3 cosas. Es decir, aunque lleguéis a un nivel alto del idioma, yo continuaría haciendo y aconsejando que la gente hiciese las 2 otras primeras prácticas que he mencionado antes con textos adaptados, incluso si son textos adaptados a un nivel muy alto, incluso si son textos naturales, pero que se sigue haciendo esa práctica de leer en conjunto de escuchar en conjunción con un texto. Y lo otro, por supuesto, pues si tienes un nivel muy alto, pues será genial porque entenderás muchas cosas o entenderás todo incluso, ¿no? Pero, de nuevo, son 3 cosas que hay que hacer paralelamente. Estas 3 cosas hay que hacerlas las 3. Incluso, o sea, tanto si eres principiante, hacer las 3, como si has llegado al nivel tope y eres super pro en el idioma, también esas 3 hacerlas. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya van 13 minutos, así que de sobra. Ya me diréis en los comentarios, por favor, dejad en los comentarios cositas acerca de, por ejemplo, qué problemas tenéis vosotros con aprender idiomas, de qué manera puedo ayudaros. Eso también es útil, ¿no? Así puedo también pensar contenido para esta serie de vídeos acerca de estudiar idiomas, pues puedo pensar en qué cosas os pueden servir, etcétera. Os dejaré un enlace muy super guay, sobre todo para personas que estén intentando aprender idiomas no tan comunes, porque por ejemplo yo este enlace lo encontré porque quería encontrar cosas de Pashto y no hay nada de Pashto. O sea, si tú quieres aprender Pashto es que no hay nada. O sea, ¿qué pasa si yo quiero ir a Afganistán? ¿Que no puedo hablar con nadie o qué? Y hay muy pocas cosas. Entonces lo he encontrado así. Lo voy a dejar aquí porque tiene muchas cosas de dialectos árabes. Este enlace tiene dialecto levantino, es decir, dialecto de Siria, Líbano, Palestina, y dialecto del Golfo,
y dialecto egipcio, entonces está muy bien. Es cierto que no tiene ningún dialecto del norte de África, pero aún así está bastante bien. Y después tiene otros muchos idiomas, como por ejemplo tiene textos en turco, tiene textos en hebreo, con los audios, todo con los audios. Y en fin, en otros idiomas también muchísimos, no me acuerdo ahora de todos. Si mal no recuerdo, creo que también tenía mongol, kazajo, etcétera. Así que está de puta madre. Perdón. Y se me ha escapado. Y eso. Nos vemos en la próxima entrega.